Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Grorivas nunca imaginó que lo llamarían hillbilly en su vida, especialmente un nativo que nunca había salido de su propio planeta. Con furia en el corazón, Grorivas rió con furia. Abrió la boca y las manos, dejando al descubierto hileras de dientes afilados, y rugió. Así que no entiendo tus músculos, ¿eh? Bien. Usaré mi ácido característico para corroer tus músculos más orgullosos hasta dejarlos en nada. Te mostraré lo frágiles que son realmente los huesos blancos bajo tus músculos. Un ácido violento se formó en la garganta de Grorivas. Justo cuando estaba a punto de rociarlo, un poderoso antebrazo le impactó en la cara. ¡Ay! Grorivas recibió otro fuerte codazo en la cara y se atragantó, el ácido se le quedó atascado en la garganta. Esto es acoso. En ese momento, la piel verde de Grorivas se agrietó y empezó a manar sangre verde. Estaba claramente gravemente herido. Frente a Darkseid, Grorivas apenas tenía forma de contraatacar. Sus asombrosas habilidades de combate no podían quebrar la defensa, y su única esperanza, el ácido, era interrumpido por un codazo cada vez que intentaba usarlo. En sus años de batallas a vida o muerte en todo el universo, Grorivas nunca había experimentado una pelea tan frustrante. Enfurecido, decidió olvidarse de la cautela y volver a disparar el ácido que tenía atorado en la garganta. Tenía que asestarle un golpe a este nativo que se esforzaba con el codo como fuera. Sin embargo, Darkseid pareció adivinar las intenciones de Grorivas. Antes de que el ácido pudiera siquiera lanzarse, una lluvia continua de codazos impactó en el rostro de Grorivas. ¡Ah! Grorivas gritó desesperadamente. Cada codazo destrozaba aún más su armadura. Fragmentos de piel volaron por los aires, acompañados de salpicaduras de sangre verde. La sonrisa de Darkseid se volvió aún más diabólica, su confianza resplandecía aún más. Sus músculos parecían impulsados por su voluntad, volviéndose aún más fuertes. Dije que para invasores como tú, puedo hacer esto todo el día. En realidad, ni siquiera Darkseid sabía por qué. Normalmente prefería usar la bazooka de superaleación, que canalizaba toda la fuerza de su cuerpo hacia su puño. Pero en la batalla de hoy, Darkseid descubrió de repente que su recién desarrollado Super Rocket Elbow se sentía mucho más satisfactorio y humillante para el oponente. Además, cada vez que lanzaba un codazo, sentía que su piel negra y sus fuertes músculos respondían a él, una sensación que no tenía cuando usaba la bazooka. ¿Dar un codazo se siente bien? Con ese pensamiento, la expresión de Darkseid se volvió aún más animada y la fuerza y velocidad de sus codos aumentaron. Atrapado, el cuerpo de Grorivas temblaba constantemente. Cada vez que intentaba levantar los brazos para resistir, no lograba recobrar la conciencia. Maldita sí. No puedo controlar mi cuerpo. Bajo los incesantes codazos, la armadura facial de Grorivas quedó completamente destrozada. La sangre verde se convirtió en niebla. Su cuerpo, que había estado resistiendo y temblando, finalmente dejó de moverse. Grorivas, uno de los 3 generales de los ladrones de materia oscura, conocido como el guerrero más fuerte, fue golpeado hasta la muerte por Darkseid. Capítulo 92. Una batalla de desgaste. Van miró la cabeza arrugada de Grorivas, aplastada por innumerables codos, y luego a Darkseid, cuyos músculos se habían hinchado aún más. Se acarició el bigote blanco y suspirando una vez más. ¡Ay, la juventud es maravillosa! Fuerte y enérgica. A diferencia de este viejo, que solo puede depender de la fuerza prestada para sobrevivir. Etamic Samurai, viendo cómo Grorivas era golpeado hasta la muerte con un codazo, habló con una mezcla de sorpresa y admiración. Solo puedo decir, como era de esperar de Super Darkshan, que su estilo de combate es tan violento y simple como siempre. Ese alienígena sufrió bastante, su cabeza quedó literalmente aplastada. Sinceramente, en lugar de recibir una paliza del brutal Darkseid, debería haber recibido algunos de mis cortes atómicos. Al menos habría sufrido menos. Metal Bat observó cómo Darkseid eliminaba sin ayuda a uno de los 3 generales, levantando una ceja.
Los héroes de clase S se enfrentaban ocasionalmente. Van había luchado una vez contra Darkseid y el resultado fue un empate donde ninguno pudo hacerle nada al otro. Van podía redirigir hábilmente el poder físico de Darkseid, volviendo inútil su inmensa fuerza bruta. El cuerpo ridículamente duro de Darkseid podía soportar el puño aplastador de rocas con corriente de agua de Van, lo que significa que Van no podía lastimarlo sin importar lo que intentara. Naturalmente, Marlbat también había luchado contra Darkseid menos de un año después de que se fundara la Asociación de Héroes. En ese momento, Marlbat se dio cuenta de lo que significaba un verdadero rey físico. Simplemente no podía abrirse paso. Cada golpe de su bate era como golpear una placa de acero con un palo. No solo no le causaba ningún daño, sino que el retroceso le entumeció las manos. En cuanto a Saitama, tras haber liquidado a su oponente demasiado rápido, no tenía nada que hacer. Deambuló sin rumbo por las ruinas, buscando enemigos restantes. Cabe destacar que el ejército de 10.000 alienígenas que Grorivas derrotó fue completamente aniquilado por los cortes atómicos del samurái atómico tras su liberación. No quedó ni uno solo para los demás. Ahora, Saitama estaba sentado sobre un pedazo de escombros, mirando fijamente la enorme nave espacial que estaba encima. Podía sentirlo. En lo más alto de la nave espacial, alguien luchaba. Olas de inmensa energía estallaban continuamente. Si no me equivoco, King estaba luchando contra el líder alienígena allá arriba. Tengo muchas ganas de unirme. Pero después de pensarlo, Saitama abandonó la idea. Por la simple razón de que era la batalla del rey. Interferir solo porque quería participar sería una falta de respeto. Mientras tanto, la cima de la nave espacial. Boro salió despedido hacia atrás, atravesando el techo de la nave. Inmediatamente después, volvió a cargar hacia adelante a una velocidad extrema. El rey, envuelto en una vitalidad carmesí como una llama, creaba explosiones sónicas ensordecedoras con cada paso. Cada puñetazo que lanzaba distorsionaba el espacio mismo. Una raya roja y una raya rosa se entrelazaron frenéticamente. Sus choques desencadenaron tormentas de energía que distorsionaron el espacio, sacudiendo cielo y tierra. Puño imperial. Puños que brillaban con luz dorada y vitalidad carmesí llovieron a una velocidad de cientos por segundo, todos aterrizando en el abdomen de Boros, destrozando instantáneamente su cuerpo. Detrás de Boros, ondas de choque de aire solidificado se extendieron por 100 millas, formando innumerables rastros blancos en el cielo. Las pupilas de Boros se contrajeron. La sangre brotó de su boca como si fuera libre. Su cuerpo destrozado sanó al instante y lanzó un feroz contraataque. Un cielo lleno de sombras de puños rosados, que portaban energía destructiva, bombardearon el cuerpo del rey, cada golpe desencadenaba una explosión de energía. El rey no tenía intención de esquivar. Aceptó los ataques de Boros por completo y luego contraatacó sin dudarlo. Boros hizo lo mismo. Ambos combatientes habían abandonado por completo la defensa, concentrándose únicamente en luchar y atacar. El estado de la puerta de la muerte del rey solo duró 10 minutos. Después, comenzó a consumir su fuente de vida. El estado de explosión meteórica de Boros tampoco podía durar mucho, unos 10 minutos como máximo, antes de obligarlo a perder su forma debido al agotamiento. Esta batalla se había convertido en una guerra de desgaste. Quien pudiera sobrevivir a la forma explosiva definitiva del otro probablemente ganaría. Pero al observar los resultados de los intercambios, la diferencia de fuerza era clara. Los golpes de Boros impactaron al rey, causándole como máximo heridas superficiales o fracturas de huesos. Pero cada rey puño imperial que aterrizaba en Boros le desgarraba la carne, a menudo abriendo enormes agujeros en su cuerpo. Si no fuera por la regeneración increíblemente rota de Boros, habría sido golpeado hasta convertirlo en pasta de carne en unas pocas rondas. Ambos luchadores estaban furiosos. Lanzaron golpes imprudentemente, desatando todos sus ataques sin un solo movimiento defensivo. Incluso cuando la carne del rey se desgarró y sus huesos se quebraron, un destello de luz verde lo restauró instantáneamente. Incluso si Boros fue golpeado hasta quedar hecho papilla, su regeneración, enormemente mejorada por Meteoric Burst, curó heridas fatales en una fracción de segundo.
La sangre salpicó constantemente. Enormes cráteres aparecieron por toda la nave. Las nubes habían sido dispersadas por las imponentes ondas de energía, dejando un cielo despejado. Cuando el puño dorado se expandió para llenar nuevamente toda su visión. Cuando su propio puño chocó de frente con el del oponente, solo para ser aplastado en fragmentos sin esfuerzo. Cuando el puñetazo, con una potencia que le paralizaba el corazón, le hizo volar el cuello. Capítulo 95. Ya no me arrepiento. En ese instante, el mundo entero quedó en silencio. El mundo visto por los ojos humanos pareció desvanecerse en una escala de grises. Todo color desapareció, dejando solo la cegadora luz dorada que penetraba el cielo. El cuerpo de Boros estaba cubierto de grietas finas. Su fuerza vital y energía interna ardían con furia mientras un rayo de destrucción definitiva brotaba de su pecho. Este ataque destruirá toda la superficie de este planeta. Veamos qué haces, Rey. Pero seguía avanzando. Contra la columna de destrucción que atravesaba los cielos, avanzaba inquebrantable. No importaba cuánto aumentara Boros su producción de energía, no podía detener el avance del dragón carmesí. Cuando el cañón rugiente de la estrella Collapsiva fue completamente destruido y el dragón carmesí llenó todo su campo de visión, Boros de repente sonrió. Así es. En esta apasionada batalla, King había roto otra capa de su limitador, lo que hizo que sus estadísticas fueran aún más poderosas. Habló, y su tono tenía un deje de arrepentimiento. Es una lástima. También rompiste una capa de tu limitador. Si sobrevivieras a esta batalla, probablemente te volverías aún más fuerte. Boros sonrió con tristeza. Lo presentía. King se había vuelto más fuerte. En serio, la brecha entre tú y yo sigue creciendo. No importa. Nunca busqué el poder por el poder mismo. El poder era solo una herramienta, mi boleto, la base para desafiar a seres más fuertes. Al final, logré romper mi límite solo gracias a esta batalla contigo. Una derrota es una derrota. Estoy dispuesto a pagar el precio con mi vida, pues ese es el destino del perdedor. Boros se detuvo un par de segundos, con aspecto aún más agotado. Respiró hondo 2 veces antes de poder pronunciar las siguientes palabras. Soy el dominador del universo que ha vagado por las galaxias durante años, el líder de los ladrones de materia oscura. No me compadezcas. Eso es un insulto. Al apagarse la voz, Boros no habló más. Parecía ya muerto, con solo un tenue rayo de fuerza vital ondeando en su interior. El rey asintió. Levantó la mano lentamente. Una poderosa vitalidad cubrió su palma, comprimiéndose en la forma de una espada. ¿Tienes algunas últimas palabras? No tengo nada más que decir. Por favor, que sea rápido. Un fuerte golpe de mano cortó el aire dejando una estela escalofriante. La cabeza de Boros voló hacia el cielo. Esta vez, no le creció una nueva cabeza. El cuello cercenado mostraba tejido de granulación intentando reconectarse, pero su energía vital era demasiado débil para sostener la regeneración. El cadáver decapitado de Boros se alzaba sobre la nave espacial de los ladrones de materia oscura. Permaneció en pie, sin dar señales de caer. Tal como dijo antes de morir, él era el dominador del universo, el líder de los ladrones de materia oscura. Incluso muerto, moriría de pie. Boros, realmente fuiste un buen oponente. Con esas últimas palabras, sintiendo que el barco se inclinaba aún más bajo sus pies, King se dio la vuelta y se alejó. El dominador del universo, Boros. Muerto. Entre vibraciones estremecedoras, la nave espacial en llamas se desplomó. Estaba a punto de estrellarse contra la ciudad y arrasar con toda la metrópolis. Abajo, Tatsumaki frunció el ceño. Su poder psíquico oceánico estalló al instante. Toda la nave espacial brilló de color verde mientras su descenso se ralentizaba considerablemente. Parecía que tenía el control, pero el ceño de Tatsumaki se profundizó y las venas aparecieron en su frente. No puedo controlarlo completamente. Tatsumaki ejerció toda su fuerza, pero desconocía de qué materiales estaba hecha la nave. Su masa era mucho mayor de lo que su volumen visible sugería.
Ni siquiera con su psicoquinesis pudo detener su caída por completo. En ese momento, una cabeza calva y brillante se disparó hacia el cielo y llegó debajo de la nave espacial. Al ver caer la nave, Saitama quiso ver si podía sostenerla él solo. No podía dejar que se estrellara y redujera la ciudad a una imagen bidimensional. Con ese pensamiento, Saitama presionó ambas manos contra el fondo de la nave. Luego, pisando con fuerza el aire, aprovechó el inmenso retroceso para impulsarse hacia arriba. Subir. En el segundo siguiente, un rayo de luz amarilla atravesó la nave espacial sin obstáculos, perforando un agujero con forma humana directamente a través de su estructura en capas. Saitama. Lo atravesé de nuevo. En pocas palabras, la diferencia de densidad entre el cuerpo de Saitama y la nave espacial era enorme. Si uno era un bloque de tofu blando, el otro era una aguja divina indestructible. Saitama era como una aguja afilada que volaba hacia arriba, mientras que la nave espacial era un bloque de tofu flotando en el cielo. La aguja podría perforar fácilmente el tofu, pero no podría levantar todo el bloque. HMPH. Sabía que ese maldito calvo con huevo cocido era inútil. Depende de mí. Tatsumaki, quien había albergado una pequeña esperanza al ver a Saitama actuar, resopló con frialdad. Reorientó su poder psíquico hacia el control de la nave. Mientras tanto, en el suelo, el prisionero Puri Puri, el maestro Tantop, Van y el samurái atómico se miraron entre sí. Oye, viejo Van. Esa nave espacial gigantesca parece estar cayendo. Si nos quedamos aquí abajo, nos aplastaremos hasta convertirnos en tortitas de carne, dijo el samurái atómico, mordisqueando su palillo mientras la nave se hacía más grande ante su vista. En ese caso, corramos. Van se giró y huyó sin dudarlo, saliendo a toda velocidad de la zona de impacto de la nave. ¿Bromeas? Soy un gran maestro de artes marciales, no un dios de las artes marciales. Puedo repeler ataques de monstruos humanoides con el puño aplastador de rocas corriente de agua, pero pedirme que bloquee una nave espacial que cae? Es ridículo. Al ver a los samuráis Van y Etamic de clase S de rango 3 y 4 huyendo, el maestro Tantop y el prisionero Puri Puri intercambiaron una mirada y huyeron sin dudarlo. Aunque confiaban en sus músculos y sus camisetas sin mangas, no eran idiotas. Incluso Tank Top Master, que tenía una fe fanática en la versatilidad de las camisetas sin mangas, no creía que su camisa pudiera ayudarlo a resistir la caída de una nave espacial. Flotando en el aire, Tatsumaki había usado toda su fuerza. El descenso de la nave se había ralentizado aproximadamente un 60%, pero seguía cayendo. Maldita sí. ¿De verdad no puedo aguantar más? Justo cuando Tatsumaki estaba sobrecargando su poder psíquico, una figura alta apareció a su lado. He venido a ayudarte. Capítulo 97. La brecha entre ellos y los más fuertes. Al escuchar la voz, Tatsumaki instintivamente se dio la vuelta. King ya estaba de pie junto a ella. Aunque su debilidad aún no se había manifestado, desató su ilimitada psicoquinesis, envolviendo toda la nave espacial. Al ver su cabello dorado ondeando, Tatsumaki quedó momentáneamente fascinada, sus grandes ojos esmeralda lo miraban fijamente. Aturdido, la figura del rey pareció fusionarse lentamente con un cierto recuerdo profundamente grabado. Explosión. Tatsumaki hizo una pausa, pero luego se recuperó. Negó con la cabeza vigorosamente, mientras sus rizos verdes danzaban en el aire como serpientes. Al levantar la mano nuevamente, sus poderes psíquicos se fusionaron en el vacío, formando una fuerza aún más majestuosa que fijó toda la nave espacial en su lugar. El descenso de la colosal nave disminuyó hasta detenerse. Bajo el control de King y Tatsumaki, comenzó a descender poco a poco. Tatsumaki observó el rostro sereno de King. Apartó un mechón de cabello y preguntó con indiferencia. ¿Y bien? ¿Trataste con el líder alienígena? El rey asintió con un deje de respeto en su tono. Está hecho. Era un oponente muy digno. Su fuerza era realmente formidable. Ah, sí. Tatsumaki levantó una ceja, intrigado.
Que el llamado hombre más fuerte de la Tierra diga que era fuerte, parece que este líder alienígena no era un simple pez pequeño. Nada mal. De hecho, Tatsumaki sabía en su corazón que si ella fuera la que estuviera luchando, lo más probable es que no hubiera podido derrotar al líder alienígena. Cuando King y Boros pelearon brevemente en la superficie, Tatsumaki, con sus poderosos sentidos, sintió la aterradora presión que emanaba de Boros, una presión que excedía la suya por un margen significativo. Aunque Tatsumaki tenía mucha confianza en sus habilidades psíquicas, la gran intensidad de la batalla entre el rey y Boros era demasiado abrumadora. Combinando esto con el hecho de que King la había derrotado en solo unos pocos movimientos pero había luchado con Boros durante más de 10 minutos, Tatsumaki formó su juicio. Este tipo realmente hace honor a su reputación. Hace mucho tiempo, cuando King fue nombrado por primera vez el hombre más fuerte de la Tierra, Tatsumaki se mostró desdeñoso, pensando que era solo una exageración. No fue hasta que King logró hazañas cada vez más legendarias que ella comenzó a verlo de otra manera y a desarrollar un sentido de respeto. Más tarde, después de su pelea donde fue derrotada fácilmente, la orgullosa reina Esper finalmente reconoció el título del hombre más fuerte de la Tierra. Retumbar. Bajo el control combinado de King y Tatsumaki, la nave espacial finalmente aterrizó lentamente en un desierto desolado. Los héroes de clase A y clase B avanzaron en masa, mientras que los héroes de clase S mantuvieron la línea en la parte trasera, comenzando un barrido masivo de la nave. Pronto, un gran grupo de soldados alienígenas que habían sobrevivido a las ondas de choque de la batalla de King y Boros fueron atados fuertemente y arrojados en fardos. Un extraterrestre de piel rosada, sospechosamente parecido a Patricio Estrella, fue expulsado. Al ver a los héroes apiñados afuera, sintió que le temblaban las piernas de miedo. Bah. Quiero ir a casa. ¿Qué es esto? ¿Por qué esta invasión es tan desastrosa? El extraterrestre Patrick rompió a llorar y se hundió en una depresión. Pensó que sería una simple invasión rutinaria a un planeta primitivo. En cambio, desde la sala de control llegaron noticias de que los tres generales estaban pasando apuros. Entonces, el poderoso Lord Jarry Ogenshop guardó silencio tras una breve escaramuza. Incluso el legendario líder, Lord Boros, se vio envuelto en una dura batalla. Después de eso, la nave se sacudió violentamente y una serie de inexplicables ondas de energía la inundaron. Si no hubiera sido condenado al ostracismo y hubiera vivido en una zona remota de la nave, se habría convertido en cenizas hace mucho tiempo. Y ahora, la nave se había estrellado, todos fueron capturados y no había señales de los tres generales ni de Lord Boros. Esto obviamente significa que perdimos. Pensando en esto, el extraterrestre Patrick lloró aún más fuerte, sabiendo que probablemente no escaparía de la muerte. En ese momento, se oyeron pasos nítidos. El alienígena Patrick y los demás soldados levantaron la vista al unísono. Ante ellos se encontraba un hombre delgado, con una larga cabellera azul que le caía despreocupadamente sobre los hombros. Sus ojos amarillos y su rostro cautivador causaron una profunda impresión. Sí. Antes de que los alienígenas pudieran reaccionar, las venas se le hincharon en la cara al hombre de cabello azul. Un asco manifiesto se reflejó en sus hermosos rasgos. Son unos monstruos asquerosos. ¡Qué feos! No vale la pena vivir en este mundo. Con un rugido, Sweet Mask alzó la mano. Su palma se convirtió en una espada, cortando el vacío con precisión. En un instante, redujo al grupo de soldados alienígenas frente a él a una nube de sangre. Dulce Máscara. ¿Qué estás haciendo? Son rehenes importantes. Los necesitamos para interrogarlos y obtener información sobre los extraterrestres. ¿Estás del lado de los monstruos? ¿Por qué los encubres? ¿Los mataste para destruir pruebas? Ante las acusaciones de los héroes, Sweet Mask resopló fríamente, su tono destilaba desdén. Los monstruos merecen morir, sobre todo los feos. ¿Cuestionas mis motivos para matarlos? Yo cuestiono tus motivos para querer salvarlos. La discusión se intensificó, casi llegando a una pelea física. Sweet Mask era demasiado arrogante y no consideraba en absoluto a los demás héroes.
Justo cuando las venas de Sweet Mask se hinchaban aún más, listas para atacar, un sonido repentino y rítmico en auge resonó en los oídos de todos. Condenación. 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 Condenación, condenación. Ese sonido me resulta familiar. Es la locomotora King. El señor King ha vuelto. Al oír esto, todos dejaron de discutir al instante. La reputación del rey era simplemente inmensa. Especialmente después de su batalla con Boros, todos habían presenciado el verdadero poder del hombre más fuerte de la tierra y sintieron la brecha entre ellos y el pináculo de la fuerza. Capítulo 98. ¿Me expusieron? El rey caminó lentamente hacia el grupo, escuchando la discusión entre los héroes y Sweet Mask. Al ver acercarse la figura alta y de cabello dorado, todos bajaron la cabeza, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Estamos perdidos. Estábamos armando un alboroto. El señor King acaba de terminar una intensa batalla y nos oye discutir aquí. Debe estar enojado. Claro que el señor King está enojado. ¿No oíste el motor del rey en tus oídos? Ese sonido solo se escucha cuando el señor King entra en modo de combate. Obviamente está muy disgustado con nuestra pelea. Sweet Mask se sintió igualmente intimidado. Siendo un jugador de clase A de rango 1, quien poseía una fuerza superior a la clase S, el solo hecho de escuchar el legendario Rey Motor lo puso rígido ante la presencia del hombre más fuerte de la Tierra. ¿Es este el rey? Aunque Sweet Mask había oído hablar a menudo de los logros legendarios de King y realmente creía que era un héroe calificado, nunca había experimentado su poder de primera mano. Hasta ahora. Sweet Mask se dio cuenta de que, aunque había intentado sobreestimar al hombre más fuerte de la Tierra, lo había subestimado. Al ver a King, esa aura estremecedora y esa presión aterradora hicieron que cada célula del cuerpo de Sweet Mask gritara. Su forma monstruosa casi atravesó su disfraz humano. Así es. La heroína ídolo de rango 1 de clase A, la superestrella mundial Sweet Mask, era en realidad un monstruo disfrazado, y uno muy feo, además. Hace años, Blast salvó a Sweet Mask. Bajo su guía, ha realizado hazañas heroicas desde entonces. Cuando se fundó la Asociación de Héroes, se unió sin dudarlo. Durante años, Sweet Mask se mantuvo en el rango 1 de la clase A, no porque careciera de la fuerza de la clase S, sino porque eligió voluntariamente controlar la clase S. Solo así podría filtrar a los débiles, evitando que héroes indignos alcancen la clase S y mueran en misiones que superan sus capacidades. En la opinión de Sweet Mask, para ser un héroe justo, para defender la justicia, uno debe matar monstruos sin dudarlo. Todos los monstruos eran malvados. En ese momento, King recorrió a todos con la mirada. La debilidad, efecto secundario de la puerta de la muerte, lo invadió. Se sentía exhausto, tan vacío como si hubiera disparado decenas de veces. Tengo sueño. Por supuesto, incluso en su estado debilitado, King aún podía eliminar de un solo golpe a la mayoría de los monstruos de nivel dragón. Al fin y al cabo, solo estoy debilitado, no impotente. Hablando de eso, Sweet Mask realmente es terca. Mirando los fragmentos de cadáveres alienígenas en el suelo, el rey suspiró cansado y habló. Dulce Máscara, ¿por qué decidiste matar a estos soldados alienígenas de inmediato? Aún había información importante que no habíamos extraído. Al oír que incluso el hombre más fuerte de la Tierra cuestionaba su decisión, Sweet Mask sintió como si le hubiera caído un rayo. Su rostro se contrajo al instante. La justicia en su corazón lo obligó a hablar. Aunque su cuerpo monstruoso estaba reprimido por el aura del rey, se obligó a decir. Rey, me decepcionas. Creí que serías una persona sensata, pero incluso tú piensas así. ¿No deberían matarse los monstruos? Todos los monstruos son retorcidos y malvados. Manchan la palabra justicia. Todos merecen morir. Los monstruos no tienen ningún valor en la vida. Sweet Mask expuso su versión de la justicia, matar a todos los monstruos del mundo. Solo alguien así podría ser considerado un héroe. Al escuchar esto, el rey de repente tuvo una buena respuesta. Arqueó una ceja.
Su rostro dominante y el rugiente motor King estimulaban constantemente los nervios de Sweet Mask mientras su voz grave resonaba. ¿Quieres decir que, a tu juicio, mientras alguien sea un monstruo, debería ser asesinado, correcto? La presión sobre Sweet Mask se intensificó. Gotas de sudor frío le resbalaban por la frente, pero apretó los dientes. Así es. Eso es lo que creo. Todos los monstruos deberían morir. Su supuesta docilidad es solo un disfraz. La naturaleza de los monstruos es malvada. La comisura de la boca de King se curvó. Con una sola frase, silenció todos los argumentos de Sweet Mask. En ese caso, si hubiera un monstruo que se convirtiera en héroe y persiguiera su propia justicia, ¿debería elegir matarlo inmediatamente? Esta frase explotó en el corazón de Sweet Mask. Detenido de repente, Sweet Mask miró al recién llegado, con la sorpresa reflejada en sus ojos. ¿Colmillo plateado? ¿Qué haces aquí? Van miró a Sweet Mask, cuyos ojos aún tenían rastros de fanatismo, y frunció el ceño ligeramente. Este tipo parece tener algunos demonios internos. Los demonios internos eran simplemente obstáculos en el corazón que uno no podía superar. Van, que descansaba cerca, había escuchado cada palabra que dijo King. Él entendió que las enseñanzas de King habían entrado en gran conflicto con la propia filosofía de Sweet Mask, pero Sweet Mask se vio obligado a admitir que King tenía razón, lo que provocó un error de código en su cerebro. Justo cuando Van estaba a punto de hablar, Saitama, que estaba mirando el cielo cercano, no pudo soportarlo más y se acercó. Al oír pasos, Sweet Mask giró la cabeza confundido. Al ver una cabeza calva y brillante brillando a la luz del sol, su confusión se acentuó. ¿One Punch Man? ¿Cuándo llegaste? ¿Qué quieres? Saitama tenía la boca llena de bocadillos que le había proporcionado la Asociación de Héroes como consuelo. Tragó saliva 2 veces antes de hablar lentamente. Acabo de verte intentando suicidarte. ¿Por qué? ¿Ya no quieres vivir? La simple pregunta del demonio calvo fue la última espada que atravesó el corazón de Dulce Máscara. Su rostro se contrajo de repente. Se agarró el pelo azul con fuerza y sus ojos se inyectaron en sangre. ¿Qué otra opción tengo? Quiero matar a todos los monstruos, pero incluso el rey piensa que mi idea es errónea y sus razones son innegables. En ese caso, mi existencia en este mundo pierde su valor. Solo acabando con mi vida puedo demostrar que tengo razón. Debo defender mi propia filosofía. Ante el grito de Sweet Mask, Saitama simplemente tomó otro puñado de papas fritas, las masticó 2 veces y le dio una palmadita en el hombro. Habló con la boca llena, algo confuso. Si es así, ¿por qué no demostrar tu propio valor? Demostrar que, incluso sin esa supuesta filosofía, tu existencia tiene valor para este mundo. ¿Por qué quitarte la vida para demostrar algo? Esta declaración silenció a Sweet Mask al instante. Las palabras parecían atascadas en su garganta, no pudo decir nada. Saitama le dio otra palmadita en el hombro a Sweet Mask, accidentalmente limpiando un poco de polvo de papas fritas en su ropa, y sonrió mientras se giraba para irse, dejando una oración flotando en el aire. No soy psiquiatra. Tienes que resolver estas cosas tú mismo. Adiós. Van quería añadir algo, pero tras pensarlo, Saitama ya había dicho suficiente. Así que le dio una palmadita a Sweet Mask en el otro hombro, el que no tenía polvo de papas fritas, y se dio la vuelta para irse también. Sweet Mask se quedó congelado en el lugar, su visión del mundo aparentemente impactada de una manera diferente. Demostrar mi valía. Incluso sin matar monstruos a ciegas, ¿tengo valor como héroe? Se quedó allí en silencio durante un largo rato, sin palabras, pero su mundo interior se agitaba como un mar tempestuoso y sus pensamientos se superponían unos a otros. Pasaron 10 minutos y Sweet Mask seguía a AFK, el impacto en su filosofía lo obligó a repensar todo. Al ver esto, los demás héroes chasquearon la lengua con fastidio. ¿Este tipo va a trabajar o no? Sí, actuando como un gran filósofo, disfrazado de estatua silenciosa. ¿Quién se cree que es? Olvídalo, déjalo en paz. Si se enoja y nos golpea, no podremos vencerlo. Después de todo, es el rango 1 de clase A.
TCH. Que intente golpearnos mientras buscamos. A menos que sea un monstruo, no sería tan indisciplinado. Con rango 1 de clase A o sin él. Capítulo 100, Inmortal e imperecedero. Bienvenido a casa. Con el saludo del sistema de inteligencia artificial para el hogar, King regresó a su caseta de perro, uno de los pocos lugares donde podía relajarse por completo. Después de confirmar que Genos no lo había seguido, King finalmente respiró aliviado. Genial. Ese tipo no me siguió. Por fin, un poco de espacio personal. El rey se dejó caer en su cama grande y suave, extendiendo sus extremidades en forma de sin importarle su imagen. Silbido, realmente duele. Sintiendo un dolor desgarrador en todo el cuerpo, King hizo una mueca. De hecho, no era un santo indolente. La regeneración tras una lesión solía ir acompañada de un dolor insoportable. Especialmente después de abrir la puerta de la muerte, cada músculo de su cuerpo transmitía constantemente sensaciones de desgarro y agonía. Para evitar verse afectado por el dolor durante la batalla, King usaría su vitalidad para comprimir sus nervios del dolor, desactivando temporalmente su sensación de dolor. Pero este truco no podía durar mucho. Podía comprimirlos como máximo durante media hora seguida. Si se mantenían así, su sistema nervioso se vería afectado. Desde el comienzo de su batalla con Boros hasta que regresó a casa, habían pasado más de 20 minutos, por lo que liberó la supresión de sus nervios de dolor. Joder. Duele un infierno. Cada músculo de su cuerpo se retorció. Innumerables fibras musculares se desgarraron y reconstruyeron, volviéndose más resistentes con cada ciclo de destrucción. Podía sentir un poder más fuerte surgiendo de sus células, llenando constantemente su robusto cuerpo. Así es. King había roto otra capa de su limitador. Romper un limitador era algo que ocurría 0 veces o incontables veces. O bien nunca lo rompiste hasta que moriste, o una vez que lo rompiste, el crecimiento posterior se volvió más fácil. La naturaleza de su batalla con Boros fue diferente a su pelea con Saitama. La ruptura del limitador durante el sparring con el demonio calvo se debió puramente a que King explotó demasiadas veces. Estar al borde de la muerte con cada explosión le permitió romper los grilletes genéticos. Pero en esta batalla contra Boros, King comprendió gradualmente su propio poder. A través del combate, se fusionó con el potencial de su cuerpo, rompiendo naturalmente el segundo limitador. Acostado en la cama, mirando el techo blanco, el dolor desgarrador no podía afectar los pensamientos de King. Aunque la historia original no lo describe en detalle, la razón por la que Saitama se volvió tan poderoso probablemente fue que rompió una gran cantidad de limitadores a través de peleas constantes. Cuando Saitama aún tenía cabello, era una persona común y corriente. Pero mediante batallas a vida o muerte y un esfuerzo incansable, rompió considerablemente sus límites, convirtiéndose finalmente en el invencible demonio calvo. Después de todo, simplemente hacer 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y correr 10 kilómetros todos los días, como mucho, te daría un cuerpo saludable, no un poder divino. Correcto. ¿El sistema no envió alguna notificación cuando maté a Boros? Con un pensamiento, el panel de datos azul translúcido apareció ante él. Encontró el historial de notificaciones del sistema y hizo clic en el mensaje de hace 20 minutos. Dean. Felicidades, anfitrión, por derrotar con éxito al dominador del universo, Boros. Recompensa, puntos de estadísticas X5000. Felicidades, anfitrión, por la primera eliminación de una entidad de nivel dragón superior. Recompensa, habilidad pasiva aleatoria X2, puntos de estadísticas X2000. Al ver estas dos recompensas, los ojos del rey se abrieron de par en par. ¿Tan generoso? Como era de esperar del bebé Boros Exp. En comparación con los 7.000 puntos de estadísticas, las dos nuevas habilidades pasivas eran lo que King más valoraba. Subconscientemente se movió para abrir su panel de estado, pero su mano se detuvo en el aire justo antes de tocar la interfaz azul. Sistema, añade 4.000 puntos a fuerza y 3.000 puntos a espíritu. ¿Bromeas?
Primero tengo que sumar los puntos de atributo gratis y luego abrir el panel de estado. Solo así se siente la adrenalina. Número, Chen Xiao, Rey. Género, masculino. Habilidades, motor Rey, regeneración extrema, control de precisión, maestría de la energía, indestructibilidad del alma, naturaleza adaptativa. Fuerza, 22.500. Velocidad, 17.000. Resistencia, 15.000. Defensa, 13.000. Espíritu, 7.000. Nota, el umbral para el nivel dragón es 1000 en todas las estadísticas. Al observar sus agradables estadísticas, Kinga sintió con satisfacción. No está mal. Cada vez parezco más un monstruo de estadísticas. Su mirada se posó en la barra de habilidades, observando las dos nuevas habilidades, indestructibilidad del alma y naturaleza adaptable. Las descripciones detalladas aparecieron en su mente. Indestructibilidad del alma, cuando el cuerpo físico del anfitrión es destruido, el alma envuelve la conciencia y se separa de la carne. Puede combinarse con regeneración extrema para reconstruir el cuerpo físico en estado de alma. Al ver esta descripción, el rey se levantó de la cama de un salto, con los ojos llenos de sorpresa. Esta habilidad pasiva lo sorprendió enormemente. ¿Santo cielo? ¿Significa esto que ahora tengo la verdadera inmortalidad? Anteriormente, el cuerpo del rey era indestructible siempre que tuviera resistencia para regenerarse, pero su debilidad era su conciencia. Si el rey fuera asesinado instantáneamente sin tiempo para regenerarse, realmente moriría. Por ejemplo, si el demonio calvo Saitama lo golpeara con un puñetazo fuerte, probablemente estaría muerto para siempre. Pero ahora era diferente. Incluso si su cuerpo se había convertido en una nube de sangre, King podía reconstruirlo a través de la conciencia envuelta en su alma. La primera habilidad le causó una gran sorpresa. ¿Y la segunda? Con entusiasmo, el rey miró la descripción de la segunda habilidad.